Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar comparando los cepillos secador de Revlon, tanto el original como la versión 2.0. Empezamos lavando nuestro cabello con un shampoo. En este caso yo estoy usando un clarificante para sacar cualquier residuo, un acondicionador normal, y una vez limpio y húmedo el cabello, empiezo aplicando un protector de calor. El protector de calor es muy importante para nuestro cabello cuando vamos a usar este tipo de herramientas, ya que sea cual sea la herramienta, estamos exponiendo nuestro cabello al calor. Luego de esto peinamos muy bien y seccionamos. Vamos a estar usando el cepillo original en un lado y el cepillo 2.0 Plus en el otro lado. Empezamos seccionando para tener un resultado mucho más rápido y prolijo. Yo empiezo secando de abajo hacia arriba. Ahí está nuestro cepillo secador. Yo lo puse en la temperatura más alta e inicié a secar. Es importante que sepan que yo el cepillo original lo tengo algunos años, por lo cual su funcionamiento, su eficacia puede ser diferente al cepillo 2.0 que es nuevo. Sin embargo, no tengo mayor queja del cepillo secador original, ya que es un cepillo que cumple con lo que promete, que es secar nuestro cabello en menor tiempo en comparación al secador regular, y también evitar el quiebre y la exposición excesiva al calor. Como pueden ver, este cepillo me da mucho brillo, me da mucha manejabilidad, aunque no puedo negar que me genera bastante estática en algunas zonas de mi cabello. Estoy por terminar, yo tan solo lo dividí en 3 secciones para no demorarme demasiado, ya que esa es una de las promesas del cepillo: no tardar demasiado en nuestro peinado del día a día. En este caso yo no di volumen, solamente estoy secando en liso hacia abajo para dar brillo, manejabilidad y obviamente que esté seco, peinado para mi día a día. Este es el resultado. Como les digo, queda muy suave, muy manejable, con mucho brillo, pero sí con algo de estática. Empezamos con el segundo lado, donde vamos a estar poniendo a prueba el cepillo 2.0, cepillo secador de Revlon también. En este caso yo, para empezar, lo había puesto en un nivel medio. Sin embargo, ustedes van a ver que más adelante me doy cuenta que es un error, ya que el otro lo usé en nivel máximo. Entonces le subo la velocidad. Continúo secando. Aquí es donde yo ya me doy cuenta que este cepillo llega mucho mejor a la raíz que la versión original. Al ser más fino, llega con más facilidad, genera menos estática y es mucho más rápido al momento de secar el cabello y alisarlo. Deja el cabello también muy brilloso, muy manejable. La verdad es que el brillo es bastante similar al que deja el original.
Como les mencionaba, yo no estoy generando volumen, tan solamente estoy secando y haciendo lo que haría en mi día a día. Tiene menos estática y es mucho más rápido. También es un poco más silencioso a diferencia del cepillo original. Aquí están los resultados, que la verdad son bastante similares, tanto la versión original como la 2.0. Sin embargo, vamos a ver algunas diferencias de cepillo a cepillo, pero en todo caso este es el resultado en un lado y en el otro. Vamos a hablar un poco del cepillo original. Como ustedes pueden ver, el mío ya tiene las cerdas desgastadas. Esto es algo muy importante a tener en cuenta al momento de adquirir uno, ya que por el uso se van a desgastar las cerdas. Tiene un enchufe diferente al voltaje de mi país, ya que yo lo había mandado a ver de otro lado, pero lo adapté. El resultado en sí cumple lo que promete, deja el cabello muy brilloso, muy manejable y peinado. Cuenta con 3 velocidades, aparte del apagado y encendido, que en este caso es frío, caliente medio y caliente alto. Cuenta con un cable giratorio. Esto te va a ayudar mucho al momento de moverte en el área donde lo estés utilizando sin enredarte. El cepillo 2.0 Plus tiene una ventaja, que puedes desmontar o remover la cabeza. Si movemos el seguro y giramos la cabeza del cepillo, esta sale y se puede limpiar con mayor facilidad. Incluso puedes usar el mango como un secador regular para quitar la humedad de tu cabello. Este cepillo es mucho más fino, por lo cual llega con mayor facilidad a la raíz. Tiene una velocidad extra, ya que cuenta, aparte del encendido y el apagado, con frío, caliente bajo, caliente medio y caliente fuerte. También tiene un cable giratorio que, aunque es más corto que el original, te ayuda perfectamente a moverte en el área en que lo estás utilizando. En este caso, el enchufe ya es adecuado para el voltaje de mi país y el mango es similar al original. Espero que esta información pueda ayudarte al momento de adquirir uno. Nos vemos en un próximo video, denle like y suscríbanse.